El derecho romano ha sido importante a lo largo de la historia, pues es la base de nuestro derecho actual. Pero, ¿realmente sabemos qué es el derecho romano? El derecho romano es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida social, política y económica de los romanos. Roma se dividió en diversos periodos. El primero de ellos fue la monarquía. La monarquía inició en el año 753 a.C. y finalizó en el 510 a.C. Monarquía significa gobierno de uno solo, es decir, el rey. Hubo 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Después del rey, el poder estaba en el Senado. El Senado era el cuerpo consultor del rey y fue creado por Rómulo. En un principio tenía 100 personas, pero posteriormente Tarquino el Antiguo lo aumentó a 300. Estas personas eran los más viejos y los más sabios. Todos ellos pertenecían al grupo social de los patricios. Los patricios eran la clase social más alta y participaban en la vida política, social y económica de Roma. Al contrario de ellos, los plebeyos eran la clase social más baja y era la que más habitaba en Roma. Numa Pompilio les permitió residir en el Monte Capitolino. Ellos establecieron sus propias normas, llamadas plebiscitos. El pater familias era un patricio viejo y se encargaba de una o varias familias. Los clientes eran los extranjeros o peregrinos que llegaban a Roma en busca de refugio. A cambio, daban su trabajo. Los esclavos eran considerados como cosas. No podían casarse. Una relación con otro esclavo se llamaba contubernio. No tenían propiedades, no formaban parte de ninguna clase social, no participaban en la vida social de Roma y solo podrían ser libres por medio de la manumisión. Los comicios eran grupos de personas que conformaban asambleas políticas. Ellos creaban las leyes. Existían 2 tipos de comicios. El primero, las curias. Había 30 curias, se lideraban por un pater familias. Para crear leyes necesitaban 16 votos, no había límites de integrantes. El segundo tipo de comicios fueron las centurias. Estas surgieron a través de la reforma serviana del rey Servio Tulio. La reforma serviana llevaba a cabo la agrupación de personas de manera económica, mediante censos que se repetían cada 5 años. La primera clase constaba de más de 100.000 haces, eran 80 centurias. La segunda clase, más de 75.000 haces, pero menos de 100.000, eran 20 centurias. La tercera clase, más de 50.000 haces, pero menos de 75.000, igual eran 20 centurias. La cuarta clase, más de 25.000 haces, pero menos de 50.000. De igual forma, eran 20 centurias. La quinta clase, más de 10.000 haces, pero menos de 25.000. Eran 30 centurias. Existían centurias de caballeros. Ellos formaban 18 centurias. Y los grupos débiles económicamente formaban 5 centurias. En total, existían 193 centurias. Las fuentes formales en el periodo de la monarquía fue la costumbre. Esta no se encontraba plasmada en una ley. Tras
Tras las actitudes despóticas del rey Tarquinio el Soberbio, llegó a su fin la monarquía, dando inicio al segundo periodo, la República, que inició en el año 510 a.C. y finalizó en el 27 a.C. En este periodo surgen los gentiles, o la gens, que eran grupos de personas que tienen una relación por sangre, religión o ideología. Para ser gentil, tenías que llevar el mismo nombre gentilion, lo que hoy se conoce como el apellido. Este lo otorgaba el pater familias. Tenías que haber nacido ingenuo, es decir, tu sangre tenía que ser pura, no de origen esclavo. Tus antepasados de igual manera tenían que ser ingenuos, y no haber sufrido capitis diminutio. El capitis diminutio máxima te quitaba tu libertad. El capitis diminutio media ya no eras ciudadano romano, eras desterrado. El capitis diminutio mínimo perdías la calidad de ser un hijo, perdías el derecho de una familia. Los gentiles tenían derechos y obligaciones, entre ellos el derecho de sucesión, posesión de un cementerio en común, derecho a ritos religiosos, obligación de no contraer matrimonio dentro de la gens, es decir, no se permitía el incesto, pagar impuestos, adoptar extraños en la gens, prestarse auxilio, derecho de llevar el nombre gentilio o gentílico, derecho a elegir al jefe, obligación de cuidar a la familia. En este periodo persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos. El plebeyo Menenio Agripa reconsidera permanecer en Roma y mediante el discurso del estómago y sus miembros convenció a los demás plebeyos de quedarse en Roma. En este discurso comparaba el cuerpo humano con Roma, diciendo que los plebeyos y los patricios eran el alimento y Roma era el estómago. Los plebeyos ganaron derechos. Uno de ellos fue ser representados por dos plebeyos magistrados con el nombre de tribuni plebe. Ahora los plebiscitos eran obligatorios para todos. Y empezaron a tener la facultad de convocar a la asamblea, conocida como Concilium Plebis. Esta asamblea creaba normas. El Senado seguía existiendo, pero ya admitía plebeyos, y ya no eran un cuerpo consultor del rey, ahora arreglaban asuntos de paz y de guerra. Los comicios por curias perdieron importancia, ahora solo intervenían en actos religiosos y de derecho privado. 30 lictores los representaban, ya no era el pater familias. Las curias podrían reunirse, pero solo en presencia del gran pontífice, que era el representante de la iglesia. Surgen los comicios por tribus. Estos se agrupaban atendiendo a un criterio territorial y de acuerdo a un domicilio. Roma se divide en 4 sectores o tribus, y el campo romano en 31 tribus rústicas. A estos pertenecían la gente más acaudelada y los ciudadanos que eran grandes terratenientes, es decir, los que tenían el poder. Las fuentes formales en el periodo de la República fueron la ley, los plebiscitos, los senado consultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. De la costumbre surge una regla, de la regla una norma,
y de la norma una ley. La ley es el conjunto de disposiciones normativas con carácter obligatorio. Se caracteriza por su generalidad, su obligatoriedad y su abstracción. En el derecho romano, las partes de la ley eran el prescriptio, es decir, los datos identificatorios de la ley, quién la propuso, cuándo y por qué. El rogatio, el texto de la ley. Y finalmente, el sanctio, la sanción. De la sanción surgen las leyes perfectas. Estas eran la anulación del acto violatorio. La ley más que perfecta. Aparte de la anulación, existía un castigo. La ley menos que perfecta. Aunque existía un castigo, el acto violatorio no desaparece. Y las leyes imperfectas. Aunque rompas la norma, no hay un castigo. En el periodo de la República, surge la ley de las 12 tablas, anteriormente nombrada ley decemviral, es decir, 10 hombres, decemvirus, o 10 tablas, decen. La tabla 1 y 2 habla del procedimiento judicial, actos para un juicio. La tabla 3, de los deudores insolventes, para pagar deudas sin llegar a ser esclavos. La tabla 4, de la familia, sucesiones, regulaba herencias y patria potestad. La tabla 5, de tutela y curatela. La tutela era la figura jurídica donde un tutor se iba a hacer cargo de una persona incapaz, fuera por edad o enfermedades mentales. La curatela hablaba del curador, este lo establecía el Estado y vigilaba el trabajo del tutor. La tabla 6 trataba de propiedad, del dominio directo inmediato que se tiene sobre una cosa. La tabla 7 trataba de la servidumbre, derechos reales sobre bienes ajenos. La tabla 8 trataba del derecho penal, las normas jurídicas que regulaban los delitos, las penas, los castigos, las víctimas y los delincuentes. La tabla 9 era de derecho público y relaciones con los enemigos. La tabla 10 del derecho sacro, es decir, el derecho sagrado o lo referente a la religión. Finalmente, la tabla 11 y 12 complementaban a las demás tablas. En esta etapa, Roma se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo, pero esto era solo el inicio de una gran historia.